Hermanos, vivimos en una sociedad en donde la competencia es algo constante, es algo del día a día. Y quien no compite parece que se queda atrás. En el año 2020, en enero del 2020, falleció una leyenda del baloncesto, un gran jugador, se llamaba Kobe Bryant. Y durante los últimos días de su vida, este jugador fue observado en las gradas, lejos de la cancha, lejos de los reflectores, lejos de las cámaras fotográficas, de los periodistas, de todo lo que generaba la noticia deportiva. Él se retiró y se dedicó a formar a otros talentos del baloncesto, dentro de los cuales se encontraba su hija, se llamaba Yana. En las gradas, así vivió Kobe sus últimos días de vida. Él pudo permanecer algún tiempo más dentro de la cancha para aumentar sus números récords, para engrandecer su nombre, para seguir abrazando la fama. Pero se alejó de los focos, del centro de atención para formar a otros. Los verdaderos grandes son aquellos que se alejan del centro de atención para levantar a otros. Acompáñenme en 1 Samuel 18:4. Vamos a leerlo en la Reina Valera del 60. Hace un poquito de calor acá arriba. Está llegando el verano aquí adentro. ¿Sí lo tenemos, hermanos? Leemos en nombre del Padre, del Hijo y en la comunión que nunca debemos perder con el Espíritu Santo. 1 Samuel 18:4. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Lo repito una vez más. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. ¿Qué representaba esto que estaba entregando Jonatán? Autoridad, poder, herencia, legado. Jonatán pudo reinar, pero eligió entregar su corona. Jonatán era el hijo del rey, era el sucesor en la fila. Él tenía el derecho a continuar el reinado luego de que su padre falleciera. Él era el futuro del imperio, pero debemos estar atentos, hermanos, a que nuestra mirada esté enfocada en lo correcto. Jonatán vio que había un chico que mató a un gigante y que Dios estaba con él. Jonatán supo que había uno que iba a ser sucesor en la corona y no era él. Y en vez de ponerse celoso, en vez de competir con David por la posición que le correspondía, Jonatán hizo algo, hermanos, fuera de lo común. Entregó su manto, su espada, su cinturón, todo lo que él llevaba y le representaba la corona. Y en un lenguaje actual, esto sería como
brother o papi, dicen algunos, ¿no? Papi, mira, Dios está contigo y yo no voy a entorpecer. Yo no quiero ser esa piedra de estorbo en tu camino. Así que yo te voy a apoyar porque yo quiero que Dios cumpla su propósito en mí. Así que estoy contigo para las que sea. En un lenguaje actual, le diría Jonatán eso a David. Él no se puso a preguntar por qué, él no se puso a cuestionar, él no se puso a inventar. No, Jonatán observó el respaldo de Dios. Qué bueno, hermanos, es que nosotros estemos enfocados en la visión del reino de Dios. Necesitamos estar atentos a lo que Dios quiere hacer. Porque si no, nuestra mirada humana va a ser de celos, va a ser de competencia. Y en el reino de Dios, hermanos, no debe haber competencia. El reino de Dios es para edificar. Y así se llama el título de este mensaje. No compito, yo edifico. Dígale al que está a su lado, no compito, edifico. Jonatán entendió lo que Dios quería hacer. Hermanos, debemos pedirle al Señor que nos alinee en su perfecta voluntad. Porque si no, vamos a estar en problemas. Si no, vamos a estar inquietos, incomodando el propósito de Dios. Jonatán, qué bueno que se puso para apoyar a David. Él no se puso a estar. ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? Que David quiere coronar, no papá. El heredero se llama Jonatán. Raquitican, dice por ahí el ritmo actual. Nada de eso. Nada de eso. Se alineó a la perfecta voluntad de Dios. El que sabe quién es, hermanos, no tiene problema con vestir a otros. El que sabe quién es, no tiene problemas con vestir a otros. Jonatán tenía el corazón alineado con el cielo. Debemos tener nuestros corazones alineados con el cielo. Y yo te quiero hacer una pregunta para que tú respondas con tu corazón, no con tu boca. Con tu corazón allí. ¿Te molesta cuando a otros le va bien? ¿Siente que si el otro está brillando, tú vas a desaparecer? Dios no te llama a competir, te llama a edificar. Y cuando tú edificas a otros, Dios te está edificando a ti. Acompáñenme en 1 Samuel 20. Yo lo voy a leer en el lenguaje actual. 1 Samuel 20, 30, voy a leer hasta el 34. Porque, hermanos, para edificar se necesita una lealtad real. Dice así: Saúl se enfureció contra Jonatán y le gritó: hijo de mala madre, ya sabía que estabas del lado de David. Qué vergüenza para ti y para tu madre. Mientras David viva, no podrás llegar a ser rey. Así que manda que me lo traigan, porque está condenado a muerte. Pero Jonatán le respondió: hermanos, la lealtad sabe cuestionar. ¿Y por qué ha de morir? ¿Qué mal ha hecho? En vez de responderle, Saúl, su padre, le arrojó su lanza con la intención de matarlo. Jonatán, por su parte, se levantó de la mesa y ya no participó en la comida del segundo día de la fiesta.
estaba furioso y triste de que su padre hubiera ofendido a David. Fue así como Jonatán se dio cuenta de que su padre quería matar a David. Qué manera de enterarse, ¿no? De que querían matar a David. Ayer hablaba hermano Leonel en el mensaje de que muchos están buscando y siguiendo señales. Imagínate esa señal, que tu papá te tira una lanza porque te quiere matar, porque tú estás ayudando a que el propósito de Dios se cumpla en la vida de otro, y eso involucra que tú te pongas a un lado. Qué fuerte, qué fuerte. Jonatán no estaba compitiendo con David, pero Jonatán sí lo estaba protegiendo con su vida. ¿Sabe lo que es enfrentar al rey, a su papá, por alguien desconocido, tal vez extraño, dentro del linaje real? Él decía, si tengo que ir contra mi propio padre con tal de salvar a David y que Dios pueda cumplir su propósito, yo lo voy a hacer. Qué difícil es eso. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a eso? A renunciar a lo que por derecho nos corresponde, a dejar a un lado lo que tenemos para que Dios cumpla su propósito en la vida de otro. Porque todos queremos que Dios nos use, que cumpla el propósito en nuestras vidas. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a que Dios cumpla el propósito en la vida de otros? Recuerde la pregunta que le hice para que responda con su corazón. ¿Me molesta a mí cuando a otros le va bien? Y como dice el hermano Leonel, lo dejo hasta allí. Estar alineados con la voluntad de Dios es un riesgo que vale la pena. Es un riesgo que vale la pena y produce una lealtad real. Porque tú puedes ser leal cuando todo marcha bien. Tú puedes ser leal cuando tú obtienes un beneficio. Pero ¿qué tan leales somos cuando nuestra vida está en peligro? El papá intentó matarlo y la lealtad permanecía con David. Aunque me cueste el trono, la fama o hasta mi sangre, yo no voy a soltar a David, dijo Jonatán. Hermanos, la lealtad a Dios es en todo tiempo. No es los domingos dentro de este recinto, no es cuando estamos frente a la mirada de los líderes, del pastor. La lealtad a Dios es en todo tiempo. Para Jonatán era difícil, así como para ti es difícil. Y cuando llega la presión, lo más fácil es faltar a la palabra, al compromiso. Cuando llega la presión, cuando nadie te está mirando, lo más fácil es ignorar los principios, los valores, la palabra de Dios para que te vaya bien. Pero es allí donde nosotros debemos mostrar una lealtad real al Padre. Así como Jonatán mostró una lealtad a David. Jonatán dijo, aunque me cueste el trono, David, yo no te voy a soltar. Jesús dijo en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Jonatán vivió eso y Jesús lo cumplió, porque no solo fue leal, dio su vida por nosotros, sino por aquellos que lo niegan, por aquellos
que hoy, como mencionábamos, están celebrando en las calles de la ciudad de Barcelona con muchos colores, insultando a su creador, dándole la espalda a su palabra, caminando en desobediencia. Por esos Jesús dio su vida. Qué difícil tuvo que haber sido para Jesús permanecer en esa cruz, sabiendo lo que hoy iba a ocurrir, lo que ocurre en nuestros días, de tantas personas que ofenden, que le niegan, que lo insultan, que actúan de mala manera. Debemos reconocer el plan de Dios y alinearnos. Debemos reconocer el plan de Dios y alinearnos. Primera de Samuel 23, 17. Le dijo: no tengas miedo, mi padre no va a poder encontrarte. Cuando los hombres creen que han perdido posiciones, es importante saber que Dios te posiciona. Cuando los hombres creen que han perdido posiciones, es importante saber que Dios te posiciona. ¿A quién mandaron para la operación de búsqueda y captura de David para matarlo? ¿A quién? A Jonatán. Y Jonatán le dice a David: no tengas problema, a ti nadie te va a capturar. Porque él era el encargado y él no iba a permitir que eso ocurriera. Hermanos, no se trata de lo que el mundo a simple vista ve. No se trata de lo que tú puedas obtener o lograr. Se trata de lo que Dios quiere establecer en tu vida. Además, hasta Él sabe que tú vas a ser rey de Israel y que yo seré menos importante que tú, le dijo Jonatán a David. O sea, no es que él no podía ser rey, es que él eligió ser leal a la voluntad de Dios y ser fiel al escogido de Dios. Ser fiel te va a llevar más lejos que ser famoso. Hay muchos reyes en la palabra de Dios. Jonatán no llegó a ser rey. Y las enseñanzas del actuar de Jonatán son de mucha edificación para el reino de Dios. Ser fiel te va a llevar más lejos que ser famoso. En el libro de los reyes no aparece Jonatán, pero la lealtad de Jonatán a David, el despojo de Jonatán, es una enseñanza, hermanos, como se dice, violenta, muy fuerte. Algunos creen que necesitan ser protagonistas para que Dios los use, que necesitan estar al frente para ser realmente utilizados por Dios. Debo decirte que estás equivocado. En el reino de Dios, ser segundo puede ser más poderoso que ser primero. En el reino de Dios, los últimos serán los primeros. Y si tu llamado no es brillar, métele mente a esto. Entonces es para que tú hagas brillar a otros, porque tú eres luz. Transmite luz. Jonatán tenía esto muy claro. Tienes que saber quién eres. Tienes que saber a qué te ha llamado Dios. Porque si tú no sabes a qué te ha llamado Dios, el problema es más grande. Tenemos que estar enfocados en lo que Dios nos ha llamado. Tenemos que saber para qué Dios nos ha llamado. En tus oraciones, en vez de Señor, bendíceme, Señor, provéeme, y la oración de la
Pídele, Señor, ayúdame a conocer mi llamado. ¿Para qué tú me has llamado, Dios? Es necesario, hermanos, que caminemos en el llamado de Dios, en su voluntad, en su dirección. Porque si no, vamos a estar por allí de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Y cuando tú estás de izquierda a derecha y de izquierda a derecha, tú no avanzas. Y estamos llamados a caminar en la dirección que Dios quiere para nosotros, en su perfecta voluntad, y avanzar. En el mundo la grandeza se mide por cuánto tú vas escalando y subiendo. En el mundo se mide la grandeza por cuánto tú vas escalando y vas subiendo. Pero en el reino de Dios funciona diferente. La grandeza se mide por cuánto bajas para ayudar a otros. Jesús dejó los cielos para morir por nosotros, para formar a otros, para que su palabra estuviera viva en este tiempo en medio de nosotros. Jonatán, hermanos, aparentemente estaba siendo desleal a su padre. Estaba desobedeciendo a su padre. Pero tiempo al tiempo, hermanos, porque lo que tú ves hoy, que parece una cosa, con el tiempo funciona de una manera diferente. 1 Samuel 31, 2. Y aunque Jonatán no fue rey, murió con honra. Hay muchos reyes que no mueren con honra. Su padre es un vivo ejemplo de eso. 1 Samuel 31, 2. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a 3 de ellos, Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo lanzaron y lo hirieron gravemente. Con gemidos Saúl le dijo a su escudero: toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme, burlarse de mí y torturarme. Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. La espada representaba autoridad, representaba reino, representaba poder. Y Saúl se negó a entregar eso, a ceder eso. Jonatán lo había hecho y se enfureció con Jonatán, su hijo. Dijo: no, David, eso no le puede pertenecer a David. ¿Y cómo terminaron los días de Saúl, hermanos? Aferrado a una espada con la que terminó quitándose la vida. Hay que estar alineados al propósito de Dios. Hay que entender lo que Dios quiere hacer con nosotros y caminar en esa dirección. Cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, se echó sobre su propia espada y murió junto al rey. Así que Saúl, sus 3 hijos, sus escuderos y sus tropas murieron juntos ese mismo día. Todo aquello que podía continuar su reinado, ese día terminó. Jonatán murió en batalla junto a su papá. Qué importante, hermanos, estar enfocados. Qué importante es estar en el lugar donde Dios quiere que esté, aunque puedas allí perder la vida. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Jonatán muere en batalla junto al que le tiró la lanza para matarlo. Él no tenía que decirle: yo soy leal a ti a pesar de que estoy ayudando a David. En su último momento de vida, Jonatán mostró la honra que le tenía a su padre, a pesar de que no actuaba de una manera correcta. No llegó al trono
no fue famoso como David, no escribió salmos, no fundó dinastías. La historia de Jonatán podría verse como un gran fracaso ante los ojos de la sociedad actual, pero Jonatán no compitió, edificó para el reino de Dios. En el linaje de David llegó nuestro Salvador. ¿Qué hubiera pasado si Jonatán se hubiera colocado del lado incorrecto de la voluntad de Dios? Tenemos que ser fieles al propósito de Dios en nuestra vida. Hermanos, la vida de Jonatán nos enseña que los verdaderos héroes en el reino de Dios muchas veces no tienen corona, pero sí carácter. Hay que tener carácter. Hay que pedirle al Señor que forme nuestro carácter para estar del lado correcto de su voluntad, para caminar alineados en su propósito. Él no fue el rey, pero fue un héroe del reino. A veces no veremos la gloria de Dios aquí, pero en el cielo no habrá una corona que se oxida. Amén. Muchas veces no veremos cosas que esperamos aquí, pero en el reino de Dios, allá arriba en el cielo, tendremos una corona que no se oxida. Quiero ir concluyendo. La vida de Jonatán, muchas veces solo observamos el pacto que no se quebrantó con David, la lealtad con su amigo, pero hay demasiadas enseñanzas en la vida de Jonatán. Hermanos, el verdadero Jonatán fue Jesús. Jesús vino y no se puso a competir con los reinos de este mundo, aun cuando muchos pensaban que venía a establecer su reino en esta tierra. Esa no era la misión de Jesús. Él vino a edificar su reino que está en los cielos. Jesús también tenía la corona y la dejó para venir a servirnos a nosotros, servir a los discípulos, para lavar los pies de aquellos que iban luego a correr en su momento más difícil y dejarlo solo. Él podía destruir a sus enemigos, pero prefirió amar y edificar. Él no vino a competir con las autoridades de aquel entonces, sino vino a entregarse por amor. Hermanos, el reino de Dios no es una competencia. Debemos aprender a escoger nuestras luchas. Y la lucha que Dios quiere que tú escojas es predicar el evangelio, porque ahí hay mucha lucha. No es fácil compartir palabra de Dios con otros. No hay libertad. Hay rechazo. Hay malas miradas. Hay mucha oposición. Pero Dios te ha llamado a edificar. Y edificar de una manera eficaz. Filipenses 2:6. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Tal vez
Si estás aquí, si estás detrás de las pantallas, si estás escuchando, sientes que tú tienes que demostrar algo a las personas que están a tu alrededor. Pero quiero decirte de parte de Dios, tú no necesitas competir. Jesús te dice, yo ya vencí por ti. Solo cree, recíbeme y sígueme. No tienes que competir, no tienes que demostrar, solo tienes que creer. Tienes que recibirme en tu corazón y seguirme. Cuando terminemos esta reunión, cuando termine este día, mañana, me gustaría que si tuvieras que recordar algo fuera, no compito, yo edifico. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por este momento. Señor, yo he transmitido lo que tú me has dado. He tratado de transmitirlo en la manera en que tú me lo has dado, Dios, para que mis hermanos sean edificados, para que tu Espíritu Santo sea el que lleva el mensaje. Señor, ayúdanos a edificar para tu reino. Ayúdanos, Dios, a ser leales a tu palabra. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres justo. Te amamos, siempre te lo decimos. Ayúdanos, Dios, a demostrarlo con nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos toda honra y toda gloria, y que esta palabra sea multiplicada al 100 por 1 y que traiga grandes frutos para engrandecer tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.